Pero es importante porque recuerden que sin equilibrio cruzado nosotros no podemos tener salud periodontal, ¿sí? Entonces por eso es importante hablar de oclusión y cómo es la interrelación de oclusión con periodoncia para poder nosotros establecer un criterio un poco más específico de cómo debería ser el abordaje de tratamiento para no solamente restablecer la salud periodontal o la salud de las encías, sino también establecer el equilibrio cruzal que mantenga la salud gingival estable en el tiempo, ¿ok? Entonces, por eso es pertinente esta clase de trauma cruzal. Ok, entonces vamos a empezar con generalidades del periodonto, ¿ok? Y en la medida en que yo les voy a hablar algunas condiciones anatómicas, fisiológicas del periodonto, les voy a dar unos tips que sean curiosos por ahí para la clase y que podrían ir para el piso, ¿ok? Vamos entonces a empezar. Pero sí me parece importante que las personas que estén aquí no graben la clase para que se la den a otros, no sean tontos útiles, que asistan a la clase. Yo voy a dar tips aquí que puede ser que las coloquen en el quiz, pero las personas que no asistieron a clase lamentablemente no asistieron a clase, ¿me explico? Entonces ustedes tienen un plus porque ustedes le están dando tiempo a la materia, a pesar de que estamos terminando la materia. Después de que terminemos la clase, quisiera hacer como, no se desconecte porque quisiera preguntarle algunas cositas para ver si les sirve y si se las mando o no. Pero bueno, vamos a empezar esta clase que es bien larga. Vamos a hablar entonces generalidades del ligamento periodontal. ¿Okay? Esto es, digamos, materia de periodoncia 1, pero tenemos que tenerlo en contexto para poder entender un poquitico la parte funcional de ese periodonto en cuanto a la oclusión. Entonces sabemos que el ligamento periodontal se desarrolla a partir del tejido conectivo laxo, es decir, del saco dentario que rodea el germen dental. Es decir, recordemos que el periodonto, una vez erupcionado el diente, no ha terminado su formación. ¿Okay? Lo que estimula la formación del periodonto es la erupción del diente. Entonces, por eso el periodonto, cuando nosotros estamos manejando niños, sobre todo con agrandamiento gingival, esos son periodontos que a pesar de que tienen agrandamiento gingival son pristinos, es decir, no tienen infección periodontal, lo que tienen es un agrandamiento periodontal. Eso no se recomienda, es importante. Está contraindicado a nivel periodontal, enfermedad tejido que tenemos epiteliales. Estos van a ver las raíces de los dientes y conectan con el 0.20. Entonces, este ligamento periodontal se define como un tejido conectivo vascularizado que va a tener función de soporte, adhesión y sensorial a través de esas fibras propioceptoras. Tiene células y elementos vasculares que está compuesta por proteínas y glucosiloglucanas que permite y este ligamento desarrolla preparando lesiones periodontais. Dentro de las características del periodonto son que este se adapta a cambios por su resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Es la capacidad que tiene un objeto ante una vuelve a su posición original, ¿ok? También tiene capacidad de reparación y remodelado y estas características están dadas por sus componentes celulares tales como osteoblastos, osteoclastos, fibroblastos, macrófagos, polimorfonucleares, cementoblastos, células endoteliales
y restos epiteliales de mal acceso. Por lo general el diente está conectado en el alveolo, ¿okay?, al hueso, mediante haces de fibras colágenas que dependiendo de su ubicación pueden ser clasificadas. Entonces tenemos las fibras alveolares, que son las que se encuentran en la más superficial a nivel de la cresta. Pero tenemos fibras horizontales que están en la parte ventricular. Tenemos también las hojas que contornean la forma del diente. ¿Okay? Y tenemos también fibras anales que se encuentran del ápice de la raíz. Estas fibras tienen la característica de no ser elásticas, es decir, ante una presión no es que ellas se van a deformar. Tienen cierta elasticidad, pero ellas realmente su conformación es en forma espirilada. ¿Ustedes se acuerdan de esos teléfonos antiguos que eran como un resortico? Así son las fibras del ligamento periodontal. Ante la presión, ellas lo que van a hacer es estirarse, ¿okay?, dentro de ese alveolo, y entonces van a tener esa capacidad de biomecánica dentro del reborde alveolar, ¿okay?, o dentro del corredor de hueso. Estas pueden ser extendidas cuando el diente se encuentra en función, permitiendo movimientos leves del diente en el alveolo. Dentro de las funciones del ligamento periodontal, las tenemos aquí clasificadas en cuanto a físicas, formativas, nutritivas y sensoriales, ¿okay? En las físicas tenemos transmisión de las fuerzas oclusales al hueso, unión del diente al hueso alveolar, resistencia a las fuerzas oclusales, absorción del shock o de la fuerza, protección de los vasos sanguíneos y nervios ante fuerzas mecánicas y la inserción. En cuanto a formativa, tiene la capacidad reparativa a nivel de cemento y hueso, no nada más a nivel de las fibras periodontales, ¿okay? En cuanto a la nutrición, por supuesto, ellas están encargadas también de establecer como la estructura a nivel de los vasos sanguíneos y el drenaje linfático que se da en estos tejidos circundantes al diente, y también tienen propiedades sensoriales en cuanto a la condición táctil, de presión y dolor. Entonces, en cuanto a la resistencia al impacto de las fuerzas oclusales o la absorción del shock o la absorción de la fuerza, existen tres teorías relativas al mecanismo de soporte del diente, es decir, cómo el diente recibe la fuerza y cómo ese periodonto se adapta a esa fuerza, que es la teoría tensional, que solamente habla de las fibras del ligamento periodontal. ¿Perdón? ¿Sí? Bueno, tenemos la teoría tensional, en la cual las fibras principales del ligamento periodontal tienen mayor responsabilidad en soportar las fuerzas del diente y transmitirlas al hueso. Es decir, en esta teoría nos habla de que las fibras del ligamento periodontal son las encargadas de resistir el impacto de las fuerzas oclusales, ¿okay? Luego tenemos la teoría del sistema viscoelástico, que considera que el desplazamiento del diente va a estar controlado por los movimientos del fluido clavicular, y las fibras tienen un papel secundario, es decir, hay como un gel que permite la fuerza, que permite la absorción del shock o de la fuerza, y que las fibras periodontales van a tener un papel secundario dentro de esa propiocepción. Y luego tenemos la teoría tixotrópica, que menciona que el ligamento periodontal se comporta como el gel tixotrópico. En esta, la respuesta fisiológica puede ser explicada por cambios en la viscosidad del sistema biológico, es decir, que en ella van a actuar tanto sistemas viscoelásticos como sistemas tensionales, y que dependiendo de la intensidad y el tiempo de duración de esa fuerza, digamos que la viscosidad de ese sistema puede variar, ¿ok? Seguimos entonces. Ahora, ¿cómo se da la transmisión de las Profe, no se escucha. fuerzas oclusales? Hay el último eslabón
de propiocepción, la carga que va a enviar una información. ¿Perdón? ¿Se escucha entrecortado? ¿Y ahora? Profe, ¿Se oye mejor? Está bien, pero se le escuchaba entrecortado. Sí, ahora sí. Ok. Entonces, recordemos que el diente va a ser como el último eslabón de esa respuesta del sistema nervioso central, va a ser el primer eslabón. ¿Por qué? Porque el cuerpo extraño, el diente lo muerde, ese diente entonces manda una información al ligamento periodontal, conjuntamente con la pulpa, esa información va a nivel del sistema nervioso central y ese sistema nervioso central nos va a producir una respuesta, bien sea una respuesta de protección o una respuesta para masticación, ¿ok? Entonces, cuando las fuerzas axiales son aplicadas al diente, hay una tendencia al desplazamiento de la raíz dentro del alveolo, ¿ok? En este caso, las fibras oblicuas van a cambiar su patrón ondulado, asumiendo su completa longitud, es decir, estas fibras se van a estirar, sosteniendo mayor parte de la fuerza axial. Fíjense cómo entonces la forma espirilada de ese ligamento va a compensar esa fuerza masticatoria. Cuando una fuerza horizontal es aplicada, ¿en qué casos podríamos ver nosotros fuerzas aplicables? Con movimientos de lateralidad o tratamientos o condiciones inducidas como la ortodoncia, ¿ok? Si tenemos movimientos o fuerzas horizontales, vamos a tener entonces dos fases en el movimiento del diente, dentro del ligamento y otro que va a producir el desplazamiento del hueso vestibular y lingual, favoreciendo esto, zonas de presión y tensión que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es lo que se produce al momento de nosotros aplicar una fuerza horizontal. ¿Y por qué el enfoque aquí se da mucho en las fuerzas horizontales? Porque las fuerzas verticales, digamos que de cierta manera son fisiológicas para el diente. El problema son las fuerzas horizontales. ¿Por qué? Porque las fuerzas horizontales, como hacen efecto palanca, ¿sí? Ellas pueden inclinar el diente hasta un punto en que el diente podría perderse, ¿ok? Entonces, cuando uno aplica una fuerza horizontal que no se da de manera equilibrada en el eje longitudinal del diente, la porción apical de la raíz se va a mover en dirección opuesta a la porción coronal, es decir, aquí está la flechita. Si yo doy una fuerza horizontal en sentido coronal, casi apical, ¿hacia dónde me va a ir la raíz? Hacia la porción distal, ¿verdad? Y la corona me va a ir hacia la porción mesial. ¿Sí me explico? Va a producir una inclinación. Por eso es que los movimientos horizontales se deben manejar con mucha, digamos, con mucha pericia, mucha práctica, porque podemos producir inclinaciones dentales. ¿En qué caso podemos ver nosotros movimientos horizontales mal realizados en pacientes que asistan a nuestra consulta? Por ejemplo, un paciente que tenga una ortodoncia mal controlada. Si las raíces no presentan paralelismo, es una ortodoncia que no ha tenido un adecuado control, ¿ok? Sobre todo cuando las ortodoncias están culminando, que esos dientes se ven parejitos, pero las raíces se ven apretadas. Eso es una ortodoncia, señores, que no sirven. ¿Por qué? Porque las raíces deben tener el paralelismo suficiente que pueda permitir también mantener la integridad del periodonto. ¿Sí me explico? Entonces, en las áreas... ¿Perdón? ¿Qué otra fuerza oclusal sea aparte de la ortodoncia? ¿Qué otra fuerza oclusal? Sí, o sea, ¿Qué otra fuerza puede producir la ortodoncia? La ortodoncia puede producir fuerzas horizontales, verticales con intrusiones y extrusiones y también de rotación, ¿ok? Lo que pasa es que, digamos que el movimiento horizontal es como el más estudiado porque si no se realiza de manera adecuada puede producir problemas en el diente, pues, problemas de movilidad. Vamos a ver la otra pregunta que tienen por acá, el bruxismo. Ajá, ok. ¿El bruxismo puede considerarse como un movimiento horizontal? Bueno, lo que pasa es que hay bruxismo de rechinamiento o de desplazamiento horizontal y también hay bruxismo excéntrico. Entonces habría que ver qué tipo de bruxismo es el que puede ocasionar lesiones en el paciente. Además de que pasan dos condiciones, y creo que eso lo hablamos anteriormente. Hay dos condiciones que se pueden presentar en un paciente que tenga un trauma oclusal.
tenemos un paciente que tiene un periodonto sano y tenemos un trauma cruzal, bien sea primario o secundario, ¿qué es lo que va a pasar en el ligamento periodontal? El ligamento se va a adaptar a esa fuerza o a esa oclusión traumatizante. Mientras que si tenemos un paciente que tiene enfermedad periodontal activa y tiene un trauma oclusal o una oclusión traumatizante, esa homeostasis o ese recambio de los tejidos va a estar alterado. Y entonces el patrón de destrucción del periodonto se va a marcar más. Por eso es que es importante restablecer el equilibrio oclusal en los pacientes que reciben terapia periodontal para poder dar salud bucal en el tiempo, ¿ok? En relación a la ortodoncia, ¿quién determina las fuerzas y su efecto potencialmente patológico? ¿El ortodoncista por sí mismo o interrelacionado con peri? No el ortodoncista, pero muchas veces hay que hacer interconsultas ortodoncia-periodoncia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen periodonto reducido, para entonces establecer un tratamiento adecuado para el perfil periodontal de esa persona, ¿ok? Por ejemplo, los pacientes con periodontitis controlada o periodontitis inactiva pueden tener tratamiento de ortodoncia, incluso con periodonto reducido, pero las cargas de ortodoncia deben ser livianas, es decir, los movimientos deben ser muy suaves y deben buscar solamente alineación y nivelación, no deben buscar tratamientos muy ambiciosos, porque es un periodonto reducido, es decir, si yo le someto mucha fuerza, va a ser efecto palanca. Entonces, por eso solamente de buscar alineación y nivelación, ¿ok? Pero vamos a las preguntas, vayan anotando las preguntas y las dejamos al final. Entonces, en las áreas de presión las fibras van a estar comprimidas, ¿ok? Y apretadas. El diente se va a desplazar hacia esa zona y se va a producir una distorsión en el hueso en dirección al movimiento de la raíz. Es decir, la zona de presión va a producir necrosis del tejido, favoreciendo entonces el desplazamiento del diente en sentido horizontal. Y la zona de tensión, las fibras se van a encontrar distendidas, es decir, van a estar estiradas. Y eso va a favorecer, o la presencia de esas fibras estiradas, va a favorecer la posición de tejido. Entonces, digamos que ese recambio de tejido en zonas de presión y zonas de tensión es lo que va a permitir que el diente se desplace en el corredor de hueso alveolar. ¿Sí me estoy explicando? Zonas de presión, las fibras están apretadas, hay necrosis del tejido, el diente se desplaza. Zona de tensión, las fibras están estiradas, hay aposición de tejido y se remodela el hueso, permitiendo entonces el movimiento del diente en sentido horizontal. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva. ¿Podría repetir? No escucho bien. ¿Perdón? ¿Podría repetir cuando está en tensión y en presión, que no entendí bien? Cuando está en presión, imagínate que estás presionando una zona, ¿verdad? Te presionas la piel. ¿Qué pasa cuando te presionas la piel? Hay isquemia, ¿verdad? Igual va a pasar con las fibras del ligamento periodontal. La zona de presión, las fibras van a estar apretadas. O sea, van a estar, aplastadas, ¿ok? Entonces, al estar aplastadas o al estar apretadas, en esa zona va a haber isquemia porque no hay nutrición de vasos sanguíneos, ¿ok? Al haber isquemia hay necrosis del hueso y del ligamento, ¿ok? Y eso va a favorecer que el diente entonces, como va a haber un tejido necrótico, nuestro organismo va a buscar reemplazarlo y eso va a favorecer entonces que se remodele el hueso haciendo el desplazamiento del diente en sentido horizontal, ¿sí? Hay necrosis y el diente se mueve hacia la zona necrótica. ¿Por qué? Porque ya no hay hueso. Se mueve el diente 1 milímetro o un poquitico, ¿ok? Y en la zona de tensión, las fibras del ligamento periodontal están tensas, imagínate, están estiradas. Queda una brecha, queda un espacio porque es la zona contraria hacia donde se está empujando el diente. Digamos que hay un espacio, las fibras están muy estiradas, se ensancha el espacio del ligamento periodontal y ahí va a haber posición de hueso. Y ese remodelado óseo entre las zonas de presión y tensión, el diente se mueve en sentido horizontal en los movimientos de ortodoncia. ¿Sí me explico? Zonas de presión y zonas de tensión. Eso con respecto a las fibras. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Perdón? Con respecto a las fibras. Ajá, ¿qué pasa?
Bueno, esa zona es con respecto a la fibra, pues. Ah, pero ¿hay alguna otra pregunta? No. No. Ok, seguimos entonces, porque esta clase es larga. Entonces, función y estructura oclusal en el ligamento periodontal. El ligamento depende de la estimulación que provee la función para preservar su estructura, es decir, de cierta manera, el estímulo de ese periodonto con las fuerzas oclusales va a permitir la homeostasis de esos tejidos o el equilibrio de la integridad de esa estructura, ¿ok? Digamos que la estructura del ligamento periodontal puede aumentar su función incrementando su ancho, engrosando las fibras y aumentando el diámetro y número de fibras de Charpey. Es decir, el ligamento periodontal tiene capacidad adaptativa ante la presencia de una fuerza oclusal de cierta manera traumatizante. ¿Ok? Las fuerzas oclusales que exceden el soporte del ligamento periodontal producen trauma oclusal. ¿Ok? Fíjense bien este concepto. Las fuerzas oclusales que exceden el soporte del ligamento periodontal producen trauma oclusal. ¿Sí? Pero el trauma oclusal no es la fuerza. Ojo con eso. ¿Ok? Entonces, digamos que el trauma oclusal es el efecto de las fuerzas oclusales traumatizantes. Entonces, cuando la función disminuye o cuando no hay estímulo por parte de la oclusión, este tejido se puede volver atrófico y se adelgaza. Las fibras se pueden reducir en numerosidad y digamos que se desorientan en cuanto a su estructura porque no tienen la estimulación de la oclusión. ¿Okay? Entonces, el ancho del ligamento periodontal va a variar de acuerdo a las demandas funcionales al que el diente está sometido. La cantidad y calibre de los fibras periodontales varía también en función y varía también con la función que tenga el diente y con la edad. Una mayor función dentaria, es decir, una fuerza mayor, determina el desarrollo incrementado del ligamento periodontal para tratar de contrarrestar esa fuerza. En cambio, este ligamento periodontal en desuso o que no presente este equilibrio en cuanto a la oclusión va a tender a la atrofia del tejido. El periodonto por lo general se caracteriza por ser más ancho en el niño que en el adulto. ¿Por qué? Porque recordemos que esas fibras del ligamento periodontal o esa estructura periodontal al momento de la erupción del diente está en formación, ¿ok? Y es más ancho en adultos que en ancianos. ¿Por qué? Porque por lo general ya cuando la persona está anciana hay atrofia de los tejidos de soporte de los dientes, ¿ok? Entonces, ¿cómo son los mecanismos mecanosensitivos periodontales y orales? ¿Cómo son los mecanorreceptores periodontales y los mecanismos sensoriales periodontales? Recordemos entonces que el periodonto va a tener la capacidad de propiocepción ante un estímulo al momento de la masticación, ¿ok? Digamos que las estructuras de soporte dentario tienen una inervación tanto sensitiva como vasomotora, las cuales se reconocen de un doble origen. Del nervio dentario que recorre el periodonto desde la región apical hasta la encía y de los nervios intraalveolares, los cuales van atravesando el hueso alveolar cribiforme, penetran en el ligamento periodontal y se dirigen en sentido tanto apical como coronal. ¿Okay? Entonces tenemos dos inervaciones que nos van a permitir la presencia de estos mecanorreceptores. Entonces, ¿cuál va a ser el rol fisiológico de estos mecanorreceptores periodontales? ¿Okay? Estamos ya hablando del sistema nervioso. Estos van a informar al sistema nervioso central acerca de las propiedades físicas de ese bolo alimenticio que se está formando en cuanto a textura y dureza. También el tamaño de los alimentos para adecuar las fuerzas de mordida en relación a ellos. También interviene en un mecanismo protector dentario, desencadenando el reflejo de apertura mandibular, cuando las fuerzas masticatorias que actúan sobre los dientes puede encontrarse cuando esa fuerza sea patológica, ¿okay? O esté exacerbada. ¿Para qué? Para evitar que esas estructuras de soporte alcancen daño o están potencialmente en el límite del daño. Por ejemplo, cuando nosotros mordemos un objeto duro que ingresa con los alimentos, cuando comemos para otro y se nos viene una piedrita, ¿ok?
ese rol de los mecanorreceptores va a permitir entonces que dentro de ese bolo alimenticio, esa piedrita que se coló, nosotros podamos determinar en dónde está y la podamos sacar a tiempo, ¿ok? ¿Qué pasa con los dientes con tratamiento de conducto? Ya no tienen mecanorreceptores activos o que sean eficientes para evitar, o para estimular el reflejo de apertura para evitar la fractura del diente. ¿Por qué? Porque son dientes que ya están muertos en boca. Entonces, por eso es que por lo general cuando nosotros tenemos tratamiento de conducto hay que colocar coronas porque el mecanismo mecanorreceptivo de ese periodonto se encuentra disminuido, ¿ok? También intervienen en un mecanismo de control de la actividad de los músculos mandibulares durante la función masticatoria, contribuyendo a la determinación de la posición oclusal de la mandíbula y regulando la posición de las cúspides dentales en sus fosas antagónicas. También permite el establecimiento de un contacto uniforme y equilibrado entre las superficies dentarias a través de la coordinación de los grupos musculares derecho e izquierdo. En cuanto a las características del hueso alveolar, tenemos las apófisis alveolares que se definen como la parte de los maxilares superiores e inferiores que forma y sostienen los alveolos dentarios. Esta está compuesta de hueso que se forma tanto por células del folículo dental, saco dentario conformado por el hueso alveolar fasciculado, como por células que son independientes del desarrollo dental. En estas el contenido mineral de hueso se compone principalmente de hidroxiapatita, que es aproximadamente 60% del peso. En ella encontramos entonces como componentes celulares los osteocistos, osteoblastos, osteoclastos, constituyen entonces los elementos de este tejido. Y una de las propiedades biológicas más importantes del hueso es su plasticidad, que le permite remodelarse según las demandas funcionales a que se ve sometido, es decir, según los movimientos fisiológicos del diente o los movimientos a los que él esté inducido, el hueso va a tener la capacidad de remodelarse, ¿ok? Entonces, en cuanto a la oclusión en normalidad, tenemos primero, por supuesto, el concepto de oclusión, que va a ser un sistema donde existen elementos como el muscular, que genera la fuerza, el diente que transmite la carga, el periodonto que resiste y transmite la carga, y un componente nervioso que regula la fuerza. En cuanto a la fuerza, sabemos entonces que el colágeno inherente a esas fibras del periodonto van a actuar como una red tridimensional, resistiendo el desplazamiento del diente por su función de compresión. Sabemos entonces que estas zonas de presión y tensión pueden producir, pueden modular los movimientos fisiológicos de ese diente en el alveolo y pueden modular también los movimientos dentales dentro del corredor alveolar, sobre todo en casos de desplazamientos de tipo ortodóntico. Entonces, en cuanto a la oclusión, sabemos que el diente va a constar de un elemento amortiguador o va a tener dentro de sus estructuras que lo conforman el elemento amortiguador que va a ser el ligamento periodontal. Este ligamento periodontal entonces va a tener carácter resiliente ante las fuerzas oclusales. Estos van a ayudar a compensar el estrés oclusal mediante pequeños movimientos de 200 a 300 micras. En promedio se ha descrito como la intensidad de las fuerzas masticatorias de tipo fisiológico. Ajá. Ok. Seguimos entonces. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de cada una de estas estructuras en cuanto a la condición fisiológica de ese periodonto o a la parte mecanorreceptora? Tenemos entonces que a nivel muscular se va a producir la fuerza que se transmite al hueso. ¿Okay? El músculo va a determinar los movimientos del mismo y va a determinar también cómo va a dirigir la fuerza. ¿Okay? El hueso recibe la carga que transmite el movimiento. ¿Okay?
Y luego en el diente, por supuesto, sabemos que no existe oclusión si no hay dientes. Siempre tiene que haber oclusión para que entonces, siempre tiene que haber dientes para que se pueda manifestar la oclusión. Y esta oclusión entonces va a modular la intensidad de la masticación. Sabemos que este diente entonces va a estar compuesto por muchas estructuras que lo conforman, y todas ellas de una u otra manera van a permitir esa respuesta propioceptiva ante una fuerza específica. Tenemos entonces que luego de entender estas condiciones tenemos el concepto de biomecánica, que es un concepto importante que se emplea para designar entonces las reacciones de las estructuras dentales y faciales a las fuerzas oclusales. Entonces, en normalidad, la carga masticatoria promedio se ha descrito con intensidades que pueden variar entre 20 a 28 kilogramos promedio. Bajo esta visión se estiran las fibras y sale el líquido ístico, que era lo que habíamos explicado en las teorías anteriores. Hay una leve intrusión del diente en el alveolo y si al momento de realizar esta fuerza, esta oclusión es traumatizante o es una fuerza excesiva, esto va a manifestar entonces en mucha presión, trayendo como respuesta un dolor inmediato. Este dolor inmediato va a ser la propiocepción del diente, es decir, va a ser el estímulo que va a favorecer entonces que nosotros tengamos la apertura bucal al momento para evitar una lesión en el diente. Es como una respuesta automática. Entonces, como concepto de propiocepción, sabemos entonces que tenemos la palabra propio, que es interno, y cepción, que es sensación. Entonces, esta condición actúa como un mecanismo de defensa ante movimientos que pueden lesionar la articulación. Si es incorrecta, lenta o desproporcionada, por supuesto, pueden haber movimientos exagerados o reacciones intensas, ¿ok? Entonces, al presentar alguna alteración en cuanto a la intensidad y duración de esa fuerza, ¿ok? Si es exagerada, lenta e incorrecta, por supuesto, lo que va a manifestar a través de la propiocepción va a ser dolor. Y este dolor, entonces, nos va a llevar a la apertura de la boca, ¿ok? Para evitar lesiones a nivel de las estructuras que conforman el aparato masticatorio. Teniendo en cuenta todo lo anterior planteado, tenemos entonces el concepto de trauma oclusal, ¿okay? Pero fíjense algo muy importante. El trauma oclusal es el daño, no es la fuerza, ¿ok? La fuerza es la fuerza. Entonces, el trauma oclusal es el daño que producen los cambios en los tejidos del aparato de inserción como resultado de las fuerzas oclusales. Puede estar causado por inestabilidad oclusal, discrepancias oclusales, migraciones dentales, entre otras, hábitos parafuncionales como bruxismo, etc. Y esta va a manifestar como el fracaso de la estructura de soporte para resistir o adaptarse a esa fuerza o a esa oclusión traumatizante, ¿ok? También se indican como alteraciones patológicas o de adaptación que se producen en el periodonto como resultado de fuerzas indebidas a nivel periodontal. Otro concepto que podemos definir es el trauma oclusal o el trauma de la oclusión como la injuria a cualquier componente del sistema masticatorio. Este va a ser o va a manifestar como resultado de una relación de contacto oclusal anormal o una disfunción del sistema masticatorio. Su manifestación puede darse en periodonto, estructura dental, facción temporomandibular, tejidos blandos y sistema neuroocular. Entonces, el trauma oclusal se define entonces como la lesión, el resultado de la lesión del tejido, producto de una oclusión traumatizante o de una fuerza exacerbada, o de una fuerza cuya intensidad no es capaz de resistir el periodonto, ¿ok? Entonces, las fuerzas oclusales o digamos la oclusión traumatizante
va a ser el resultado de fuerzas oclusales excesivas que sobrepasan el límite de tolerancia o adaptación del patrón oclusal. Tenemos entonces que estas pueden favorecer lesiones a nivel de la estructura dentaria, a nivel de ATM, a nivel de músculo esqueletal y a nivel de tejido y órgano pulpar. En cuanto a la etiología de este tipo de patología, tenemos que esta puede ser producto de un aumento del tono muscular, es decir, tensión, hábitos parafuncionales como el bruxismo, contactos prematuros, que pueden ser causados tales como malformaciones dentales o restauraciones desadaptadas o la maloclusión. En cuanto a las fuerzas oclusales traumatizantes, estas fuerzas por lo general no van a ser unidireccionales. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra oclusión no es una bisagra solamente de apertura y cierre, sino que nuestra articulación temporomandibular tiene un movimiento tridimensional, ¿ok? Y muchas veces esas fuerzas oclusales no necesariamente tienen que ser solamente en apertura y cierre, también pueden ser en movimientos de lateralidad. Por eso es que cuando nosotros hacemos una restauración, no solamente tenemos que revisar la altura en apertura y cierre, sino que también tenemos que revisar esa restauración en movimientos de lateralidad, ¿ok? Entonces sabemos que esta articulación temporomandibular no va a actuar como un elemento sólido como bisagra, sino que va a tener un comportamiento de estructura semihidráulica, ¿ok? Digamos, cuyo émbolo o eje va a estar dado por el diente. Este diente entonces va a ejercer el vector de la fuerza sobre un sólido dinámico, que va a ser entonces el bolo alimenticio. Y esta condición entonces puede manifestar a nivel del hueso alveolar, el ligamento periodontal, entre otros. Entonces, en cuanto a la etiología del trauma, fíjense que ahí tienen una fotico que puede explicar muy bien. Esto es un trauma en protrusiva. De repente este paciente en oclusión céntrica o en apertura y cierre no tiene este tipo de trauma, pero la guía de desoclusión en protrusiva está dada a expensas de un solo diente y no en función de grupo. Entonces, por supuesto, este diente tiene trauma oclusal. ¿Cómo va a manifestar ese trauma oclusal o cómo vemos la manifestación de ese trauma oclusal? Fíjense que en ese diente ya hay una recesión. ¿Por qué? Producto de que es un trauma oclusal que es crónico, es estable en el tiempo, tiene mucho tiempo, y el efecto palanca ha ido desgastando el diente a tal punto que el diente se ha salido del corredor del hueso alveolar, produciendo entonces la recesión gingival. Entonces, en cuanto a la etiología del trauma, cuando tenemos tejidos sanos, que era lo que yo les estaba explicando anteriormente, si tenemos fuerzas oclusales que están exacerbadas o fuerzas oclusales traumatizantes, esos tejidos van a tener una capacidad adaptativa a esa oclusión, ¿ok? Ellas van a buscar adaptarse, bien expensas del desgaste, de las facetas de desgaste, del ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, pero va a ser un tejido sano que va a tener esa capacidad adaptativa. Mientras que cuando tenemos una oclusión traumatizante o una oclusión exacerbada, ¿okay? En presencia de enfermedad periodontal, el efecto palanca va a estar más marcado producto de esa inflamación y digamos los tejidos no van a ser tan eficientes en cuanto a la capacidad adaptativa de esos tejidos, ¿okay? El diente no va a ser tan eficiente para adaptarse a ese trauma. Entonces, eso puede exacerbar aún más el trauma oclusal, la presencia de enfermedad periodontal. En cuanto a la etiopatología, sabemos entonces que en estos traumas oclusales hay un aumento del tono muscular que puede estar dado por tensión y estrés, hábitos parafuncionales tales como el bruxismo y contactos prematuros, bien sean causados por malposiciones dentales, causados por restauraciones desadaptadas o rehabilitaciones desadaptadas o naturales por malposiciones dentarias. Entonces, las fuerzas oclusales que se presentan durante el acto masticatorio van a tener ciertas características que debemos definir muy bien para poder determinar entonces el trauma oclusal. Entonces, esa fuerza va a tener,
estos factores que van a depender de magnitud, la dirección de la fuerza, porque no es lo mismo un trauma oclusal en lateralidad que en céntrica, la duración e intensidad del trauma, la frecuencia del trauma y la magnitud. Entonces, con base a esas características que puede presentar la fuerza oclusal, tenemos diferentes tipos de trauma. Tenemos entonces el trauma oclusal agudo, que va a estar dado por un estímulo puntual y que al momento de nosotros retirar ese estímulo cesa el trauma, ¿ok? Ocurre después de un aumento brusco de la carga oclusal, bien sea cuando muerdes una chupeta muy duro, muerdes un lápiz o muerdes un hielo, ¿ok? Y el trauma oclusal crónico sucede, por lo general, es de larga data, puede estar dado por malposiciones dentales, bruxismo, restauraciones exaptadas, entre otros, es de larga data y puede favorecer entonces el daño a nivel de las estructuras de soporte del diente. También tenemos el trauma oclusal primario y el trauma oclusal secundario. Recordemos entonces que el trauma oclusal primario es la lesión de un diente o de la estructura de soporte de un diente es la lesión de un diente con soporte periodontal intacto, ¿ok? Digamos que en esta condición hay una relación con una raíz ideal, está sometido este diente a fuerzas oclusales indebidas en cuanto a duración e intensidad. Estas fuerzas van a sobrepasar la capacidad adaptativa del periodonto y esta condición entonces va a aumentar la magnitud y duración de las fuerzas oclusales. ¿Qué puede producir esto? Malposición del diente, ¿ok? También, ¿por qué? Porque va a tener una respuesta adaptativa el diente a esa fuerza oclusal traumatizante, ¿ok? Pero siempre va a mantener entonces niveles de hueso normal, niveles de inserción normal, pero las fuerzas oclusales van a ser indebidas. Y en el trauma oclusal secundario se observa esta condición en dientes con antecedente de pérdida de soporte dental o con periodonto disminuido. Estos dientes van a estar desplazados en el alveolo por fuerzas consideradas normales. ¿Por qué? Porque hay efecto palanca en estos dientes. Un periodonto reducido puede ser incapaz de resistir las fuerzas oclusales inducidas por actividades fisiológicas normales de eglusión y masticación. ¿En qué condiciones se puede dar esto en un periodonto reducido? Cuando la relación corona-raíz está totalmente invertida. Por ejemplo, cuando yo tengo, sobre todo, digamos, la cresta alveolar o la altura de la cresta casi a nivel apical, yo no puedo pretender que un diente que tiene un periodonto sano pero disminuido se mantenga en boca estable en el tiempo. ¿Por qué? Porque el efecto palanca le va a dar mal pronóstico a ese diente, porque la carga masticatoria va a ser muy fuerte para ese diente. Entonces, por eso, digamos que el criterio de mantener o indicar extracción un diente va a depender mucho de cuán estable va a estar ese diente en el tiempo, ¿ok? Yo puedo tener entonces un diente con periodonto disminuido, con salud periodontal, pero que tiene indicativo de extracción. ¿Por qué? Porque ese periodonto no va a ser capaz de soportar estable en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un periodonto disminuido y hacemos movimientos unidireccionales no controlados? El diente entonces va a estar sometido a fuerzas unidireccionales de manera no adecuada y el diente va a tender entonces, por tener el periodonto disminuido, va a tender a inclinarse. Entonces, esta fuerza va a determinar 4 zonas de movimiento, 2 zonas de presión y 2 zonas de tensión. Entonces aquí lo tenemos. El diente tiende entonces a hacer movimientos de inclinación, ¿ok? Fíjense que rota sobre el eje longitudinal del mismo. Entonces, esta sería una zona de presión, pero esta sería una zona de tensión. Esta sería una zona de presión y esta sería una zona de tensión. ¿Por qué? Porque el diente no tiene un movimiento uniforme y en vez de desplazarse de manera horizontal, favorece entonces el movimiento de inclinación. Este movimiento de inclinación sobre todo va a estar dado en aquellos pacientes que pierden dientes y no se rehabilitan. Entonces los dientes, para compensar ese espacio, tienden a inclinar los dientes, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros tenemos
tratamientos de ortodoncia, el movimiento ideal para este tipo de procedimientos va a ser el movimiento de traslación en masa, es decir, un movimiento horizontal, pero realizado de manera uniforme para que el diente, digamos, tenga un movimiento de traslación y no de inclinación, ¿ok? Entonces, en ortodoncia no se busca que la unidad dentaria se incline, por ello la fuerza se aplica en forma pareja para lograr el movimiento de traslación. En ella se crean entonces zonas de presión y tensión. Digamos que en cavidad bucal no existen fuerzas unidireccionales, ¿ok? Digamos que los dientes reciben fuerzas multidireccionales, por lo que les dije, la bucal no es una bisagra. Y en ellos no se puede determinar de manera específica hasta dónde terminan las zonas de presión y dónde empiezan las zonas de tensión. Sin embargo, se tratan de graficar para más o menos explicar cómo debería ser la condición ideal de un diente con un movimiento horizontal que busque alinear de manera saludable el diente sin provocar la inclinación del mismo. Entonces, en cuanto a la patogenia en las zonas de presión, sabemos que si la fuerza aplicada es mayor a la magnitud, ¿ok? Fíjense, aquí está explicado todo lo que va a suceder en las zonas de presión y en las zonas de tensión. Tenemos entonces necrosis del ligamento periodontal, hay descomposición celular, hay alteración a nivel de los vasos matriz y fibras que lo conforman. Vamos a encontrar osteoclastos en zonas medulares y va a manifestar entonces en reabsorción ósea indirecta en las zonas de presión. Y en las zonas de tensión vamos a tener entonces ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, que ya les dije anteriormente. Va a haber alargamiento o ruptura de las fibras, trombosis vascular, destrucción del colágeno y aposición ósea, es decir, todo ello va a conllevar a que el tejido busque regenerarse, ¿ok? Entonces, presentando estas zonas de tensión y presión a nivel del movimiento de traslación de ortodoncia, eso es lo que va a permitir que el diente tenga un corredor alveolar adecuado para poder lograr entonces una correcta alineación y nivelación. Entonces, cuando nos hacen los controles de ortodoncia, tenemos la fase 1, que es cuando nos hacen el control de ortodoncia, que hay una lesión por la fuerza que se da en el control. Luego hay una fase 2 que es de reparación y por último la fase 3 que es una remodelación adaptativa del periodonto. Por eso es que los intervalos de controles de ortodoncia se hacen cada mes, ¿okay? Para permitir que estas fases se desarrollen de manera adecuada. Luego tenemos también entonces factores que pueden producir traumas oclusales o que pueden producir malposiciones dentales. Tenemos entonces factores intrínsecos, tales como morfología radicular, características morfológicas del hueso y exposición de las caras bucales. Y en cuanto a factores extrínsecos, tenemos bruxismos y hábitos, ortodoncias defectuosas, pérdida de soporte periodontal, pérdida de dientes, que recordemos que entonces va a alterar la carga masticatoria, prótesis parciales removibles desadaptadas, malposiciones dentarias o interferencias oclusales. En cuanto a las características clínicas del trauma oclusal, tenemos que hay un aumento de movilidad dentaria, hay fremitus, facetas de desgaste, migración dentaria, fracturas, sensibilidad dentaria, alteración del patrón de masticación. ¿Por qué? Porque la masticación va a tratar de evitar la oclusión traumatizante para evitar el dolor, ¿ok? Entonces por eso se producen, digamos, patrones oclusales adaptativos para evitar el dolor. Y en algunos casos también puede haber pulpitis. En cuanto a los signos radiográficos del trauma oclusal, vemos entonces ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, engrosamiento de la laminadura, discontinuidad o ensanchamiento de la laminadura y patrón de pérdida ósea vertical. En cuanto a los tratamientos, dependiendo de la etiología, tipo de lesión y progresión, podemos realizar entonces ajustes oclusales, ortodoncias con cargas livianas, placas de mordida o férulas y rehabilitación oclusal. En cuanto al trauma oclusal primario, se encuentran indicadas los ajustes oclusales, la ortodoncia, las férulas y la rehabilitación, siempre buscando el equilibrio oclusal y esto realizado de manera interdisciplinaria. E igualmente, cuando tenemos trauma oclusal secundario,
En este los tratamientos son un poco más complejos, buscamos entonces aumentar la resistencia del tejido de soporte y estaría indicado la colocación de férulas temporales o permanentes o férulas fijas o removibles. Podríamos en algunos casos requerir de tratamientos de ortodoncia que restablezcan el equilibrio cruzal y posterior rehabilitación. Siempre tomando en consideración que estos tratamientos se deben realizar de manera interdisciplinaria. Y hasta aquí llegó la clase de trauma cruzal, que sé que es bastante densa, pero bien interesante. Ahora se me pueden hacer las preguntas. ¿Qué preguntas tienen por ahí? Profe, Ajá, cuéntenme. buenas noches. Una de mis dudas son que además de la ortodoncia como fuerza horizontal, también una PPR podría ser causa de una fuerza horizontal nociva si no se controla este factor. Sí, claro, exacto. Una rehabilitación mal ajustada podría traer o podría conllevar un trauma cruzal, ¿ok? Incluso una restauración con resina. Si nosotros no hacemos un control adecuado o un ajuste cruzal adecuado para que el paciente se vaya con equilibrio cruzal, podemos causar un trauma cruzal, incluso podríamos causar un desplazamiento, ¿ok? Entonces, por eso es que es importante que siempre, después de terminar un paciente, bien sea tratamiento de ortodoncia, rehabilitación u de operatorio, mantener ese equilibrio cruzal para evitar traumas oclusales. ¿Ok? Eso es súper importante. ¿Otra pregunta por ahí? ¿No hay otra pregunta entonces? Bueno, cualquier pregunta adicional, cuéntame. Para saber diferenciar entre oclusión traumática y trauma oclusal es como una causa y efecto. La causa de una oclusión traumática me va a conllevar el efecto de un trauma oclusal de los tejidos por incapacidad de estos de soporte de esa fuerza que está sobre su magnitud y sentido. Exacto. Ok, gracias, profe. Ok, ya va. Repíteme la pregunta, un momentico. Que si podríamos hacer la comparación para poder diferenciar bien entre un trauma oclusal y una oclusión traumática, haciendo la comparación de una causa y efecto. El trauma oclusal es la lesión. Es el efecto. El trauma oclusal es la lesión, ¿ok? Eso es importante. Y la oclusión traumática es la fuerza, digamos, es la fuerza oclusal que es patológica, ¿ok? O es la oclusión traumatizante, la que tiene alteración en intensidad y dirección muchas veces. Por eso era que yo les decía, no es lo mismo trauma oclusal que oclusión traumática, ¿ok? El trauma oclusal es la lesión y la oclusión traumática es la fuerza, ¿sí? Lo que pasa es que es un poquito escrito. Recordemos lo de el músculo que genera la fuerza, el diente que recibe la carga, toda esa cadena de eventos que suceden en el acto masticatorio son importantes para poder nosotros establecer un adecuado equilibrio cruzal, y sobre todo para evitar lesiones a nivel del Profe, la oclusión traumática lleva a un trauma cruzado. Exactamente, ese es el punto. Lo que es muy parecido, pero no es es bastante densa, pero es muy interesante, ¿ok? Si tienen alguna otra pregunta o duda, no duden en hacerla por el chat. Nunca me han preguntado por ahí, pero siempre estoy abierta a que hagan cualquier pregunta. Ninguna pregunta es tonta, por favor. Todos tenemos que aprender. Y bueno, estoy atenta por si acaso alguien tiene alguna duda estudiando, yo les sabré contestar, ¿ok? Que pregunte por ahí para que aclaremos todo, ¿sí? Profe, ¿listo? ¿y los tips que nos iba a dar? Bueno, di durante la clase. Lo que pasa es que esos van saliendo
conforme va apareciendo la clase, o sea, voy hablando con un poquito más de la lámina. ¿Qué vamos a hacer entonces? Traten de estudiarse la clase y traten de estudiarse la guía que sale en la carpeta de trauma oclusal, ¿ok? Es importante que lo hagan para que entonces puedan tener buena información para el quiz. El examen no se lo voy a poner imposible, pero voy a tratar de que sea un examen muy corto y que sea como de razonar un poquito para que entonces los que asistieron a clases tienen las dudas ya aclaradas, ¿ok? Es un plus adicional ahí. Por ejemplo, es una clase que tiende mucho a confundir lo que estábamos hablando. Oclusión traumática, trauma focal, trauma oclusal primario, trauma oclusal secundario, zonas de presión, zonas de tensión. Si no asististe a la clase, muy probablemente no lo vas a entender. ¿Sí me explico? Entonces, por eso tienen que estar atentos a la dinámica de la clase, pues para que puedan entender el quiz. De todas maneras, en un quiz no va a ser muy complejo, pero sí me gustaría entonces que estudiaran esos tips, ¿ok? Sobre todo lo que hemos hablado, todas las diferencias que hemos dicho, ¿ok? Listo, entonces hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado y me disculpan lo tarde.